En un rincón apartado del mundo, donde los caminos de tierra se entrelazan con campos interminables de girasoles, vivía doña Isabel. Su hogar era una pequeña casa de madera, con paredes que crujían al ritmo del viento y un techo desgastado que parecía contar historias de generaciones pasadas. Allí, cada amanecer era un ritual de vida. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras Isabel encendía el fogón con manos firmes, pero marcadas por los años. Su hijo, Mateo, era su mayor tesoro. De niño, corría descalzo por el suelo frío, riendo con una alegría tan pura que iluminaba incluso los días más grises. En esos momentos, Isabel lo abrazaba por la espalda, mientras él le contaba sueños imposibles, como volar juntos hasta las nubes o construir un castillo en el cielo. Mateo creció rodeado de ese amor incondicional, pero también de las limitaciones de una vida humilde. La casa no tenía lujos. Las paredes estaban adornadas solo con fotografías antiguas y dibujos infantiles que Mateo había hecho con lápices gastados. Sin embargo, para él, ese lugar era un refugio seguro. Cada noche, antes de dormir, Isabel le cantaba canciones suaves mientras acariciaba su cabello, prometiéndole que siempre estaría a su lado. Pero la vida tiene una forma peculiar de cambiar los corazones. Con el tiempo, los días felices de la infancia comenzaron a desvanecerse como hojas arrastradas por el viento. Mateo empezó a mirar más allá de los campos y a soñar con un mundo diferente, uno que no estuviera limitado por las paredes desgastadas de su hogar. La adolescencia llegó como una tormenta inesperada, transformando a Mateo en alguien que Isabel apenas reconocía. Sus ojos, antes llenos de curiosidad y calidez, ahora reflejaban impaciencia y desdén. Las risas que solían llenar la casa se convirtieron en silencios incómodos, y los abrazos cálidos fueron reemplazados por saludos fríos y distantes. Mateo comenzó a rechazar las pequeñas tradiciones que antes adoraba: el café de la mañana, las canciones nocturnas, los paseos por el campo. Cada vez que Isabel intentaba acercarse, él respondía con palabras cortantes o miradas ausentes. Para ella, era como si su hijo hubiera construido un muro invisible entre ellos, uno que no sabía cómo derribar. Isabel sufría en silencio, escondiendo su tristeza detrás de una sonrisa cansada. Por las noches, cuando estaba sola, se sentaba junto a la ventana con la luz tenue de una vela y miraba el camino polvoriento que llevaba al pueblo, esperando ver a Mateo regresar con la misma alegría de antes. Pero ese día nunca llegaba. En su corazón, Isabel sabía que algo estaba cambiando irrevocablemente. Mateo comenzó a hablar de sus sueños de irse lejos, de buscar una vida diferente, una vida mejor. Aunque sus palabras eran llenas de entusiasmo para él, para Isabel eran como cuchillos afilados. Cuando finalmente anunció su decisión de dejar la casa, lo hizo sin mirarla a los ojos y con una frialdad que la dejó paralizada. «No quiero terminar como tú», dijo antes de partir, dejando a Isabel sola en una casa que ahora parecía demasiado grande y demasiado vacía. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años. Isabel continuó con su rutina, pero el peso de la ausencia de Mateo era como una sombra constante que la seguía a todas partes. Cada noche, dejaba la puerta entreabierta, con la esperanza de escuchar los pasos de su hijo en el camino de tierra. En el fondo, sabía que era una esperanza vana, pero no podía evitarlo. Sus manos, antes fuertes y ágiles, ahora temblaban al sostener la taza de café que preparaba cada mañana, como si aún esperara que Mateo bajara corriendo las escaleras para abrazarla como cuando era niño. La soledad llenaba cada rincón de la casa, y aunque Isabel nunca se quejaba en voz alta, su mirada perdida hablaba de un dolor profundo y silencioso. Mientras tanto, Mateo vivía una vida completamente diferente en la ciudad. Había encontrado trabajo en una fábrica y se rodeaba de personas que compartían sus ambiciones. Pero a pesar de sus logros materiales, algo siempre parecía faltar. En las noches más tranquilas, cuando el ruido de la ciudad se apagaba, los recuerdos de su infancia volvían a él como una película borrosa. El aroma del café de su madre, el sonido del viento golpeando las paredes de madera y la calidez de los abrazos de Isabel. Al principio, Mateo ignoraba esos sentimientos, convenciéndose de que había tomado la decisión correcta al irse. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa nostalgia comenzó a convertirse en un peso insoportable.
Había algo en su interior que lo empujaba a enfrentar lo que había dejado atrás. Una noche, después de más de una década de ausencia, Mateo decidió regresar. El camino polvoriento que llevaba a la casa de Isabel parecía más estrecho y largo que nunca. Cada paso que daba estaba cargado de nerviosismo y arrepentimiento, como si el peso de los años perdidos se reflejara en sus pies cansados. Cuando llegó frente a la casa, vio que todo estaba igual y, al mismo tiempo, diferente. Las paredes seguían crujientes, pero el jardín estaba descuidado. El viejo caramelo que su madre solía preparar ya no perfumaba el aire. Mateo respiró profundamente antes de abrir la puerta. Allí estaba Isabel, dormida en su vieja silla de madera, con un pañuelo desgastado entre las manos. Su cabello, ahora completamente blanco, brillaba bajo la tenue luz de una lámpara, y su rostro mostraba las marcas del tiempo y la espera. Mateo se arrodilló junto a ella, sintiendo cómo una avalancha de emociones lo envolvía. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por sus mejillas mientras observaba a su madre, quien parecía tan frágil como fuerte al mismo tiempo. «Perdóname», murmuró con voz quebrada, sin saber si ella podía escucharlo. Isabel abrió los ojos lentamente, y al ver a su hijo frente a ella, no dijo nada al principio. En lugar de palabras, levantó una mano temblorosa y acarició su rostro, como solía hacerlo cuando él era un niño. Ese gesto simple pero lleno de amor rompió cualquier barrera entre ellos. Mateo abrazó a su madre con fuerza, prometiéndole que nunca volvería a dejarla sola. Isabel no necesitaba escuchar esas palabras para entenderlo. En ese momento, todo lo que importaba era que su hijo había regresado. Los días que siguieron al regreso de Mateo estuvieron llenos de silencios cargados de significado y pequeños gestos que hablaban más que cualquier palabra. Mateo, decidido a reparar no solo la casa, sino también los años de distancia entre él y su madre, comenzó a trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Cada martillazo en las tablas desgastadas y cada clavo que colocaba con cuidado eran una forma de redimir sus errores. Isabel lo observaba desde la ventana, con una mezcla de orgullo y melancolía. Aunque su cuerpo ya no le permitía ayudar como antes, encontraba maneras de estar presente, preparándole agua fresca, cocinando sus platos favoritos o simplemente sentándose cerca mientras él trabajaba. A veces, Mateo se detenía para contarle historias de la ciudad, tratando de llenar los vacíos del tiempo perdido. Una tarde, mientras descansaban bajo el viejo árbol del patio, Mateo le confesó a Isabel cuánto había pensado en ella durante todos esos años. Creí que estaba buscando algo mejor, pero lo único que hacía era alejarme de lo que realmente importaba, dijo con la voz entrecortada. Isabel lo escuchó en silencio, dejando que sus palabras encontraran su propio peso en el aire. Luego, con 1900, una sonrisa suave pero cansada, le respondió: «Siempre supe que volverías. El corazón nunca olvida dónde pertenece». Ese momento marcó un punto de inflexión en su relación. Ya no se trataba solo de redimir el pasado. Ahora estaban construyendo un presente juntos, uno lleno de risas compartidas, conversaciones bajo las estrellas y una conexión renovada que parecía más fuerte que nunca. Con el paso de los meses, la salud de Isabel comenzó a deteriorarse, aunque seguía mostrando una fortaleza admirable. Mateo notaba que sus pasos eran más lentos y sus manos más temblorosas. Una noche, mientras compartían una cena sencilla, Isabel tomó la mano de su hijo y le hizo una petición que él nunca olvidaría. «Cuando yo ya no esté, quiero que sigas adelante con gratitud y amor. Prométeme que nunca dejarás que el arrepentimiento te detenga», dijo con una voz suave pero firme. Mateo sintió un nudo en la garganta, incapaz de responder de inmediato. Finalmente, asintió con lágrimas en los ojos, prometiéndole que honraría sus palabras. Esa conversación quedó grabada en su corazón como un legado que guiaría sus días futuros. En los últimos días de vida de Isabel, Mateo estuvo a su lado cada momento. La casa, que antes parecía vacía y triste, ahora estaba llena de recuerdos compartidos y del sonido reconfortante de sus conversaciones. Una tarde, mientras el sol se ponía detrás de los campos de girasoles, Isabel le pidió a Mateo que la llevara al viejo árbol del patio. Allí, bajo las ramas, que habían sido testigos de tantas historias, ella cerró los ojos por última vez con una expresión de paz en su rostro.
Mateo la sostuvo en sus brazos, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud indescriptibles. Aunque había perdido a su madre, sabía que había recuperado algo invaluable, el amor y las enseñanzas que ella le había dado durante toda su vida. Después de la partida de Isabel, Mateo sintió un vacío profundo, pero también una fuerza renovada para honrar la memoria de su madre. Decidió quedarse en la casa y continuar cuidando de ella como Isabel lo había hecho durante toda su vida. Cada rincón de aquel hogar estaba impregnado de su esencia. El aroma del café que ella solía preparar, las canciones que cantaba mientras cocinaba, e incluso las viejas fotografías enmarcadas que aún colgaban en las paredes. Mateo comenzó a restaurar la casa con más dedicación que nunca, no solo para preservarla, sino para convertirla en un lugar donde otros pudieran sentir el amor que él había redescubierto. Plantó un pequeño jardín junto al viejo árbol del patio, lleno de girasoles, los favoritos de Isabel, como un tributo a su resiliencia y esperanza. Con el tiempo, Mateo empezó a recibir visitas de vecinos curiosos y amigos de la infancia que se enteraron de su regreso. Muchos recordaban a Isabel con cariño y compartían historias sobre cómo ella siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás, incluso cuando tenía poco para dar. Esas historias llenaron a Mateo de orgullo y lo inspiraron a seguir el ejemplo de su madre. Organizó reuniones bajo el árbol del patio, donde contaba anécdotas sobre Isabel y ofrecía café recién hecho, como ella solía hacerlo. Poco a poco, la casa se convirtió en un símbolo de comunidad y amor incondicional. A través de estos actos, Mateo no solo encontraba consuelo en su pérdida, sino también un propósito renovado: mantener vivo el legado de Isabel y todo lo que ella representaba. Los años pasaron, y Mateo se convirtió en una figura querida en la comunidad. La casa de madera, que alguna vez fue un refugio solitario, ahora era un lugar lleno de vida y risas. Los niños del pueblo corrían por el patio, jugando bajo el viejo árbol que había sido testigo de tantas historias. Mateo les contaba cuentos sobre su madre, describiéndola como una mujer fuerte y amorosa que siempre encontraba una razón para sonreír, incluso en los días más difíciles. Los girasoles que había plantado florecían cada temporada, y su vibrante color amarillo parecía reflejar la luz y el amor que Isabel había dejado atrás. Para Mateo, esos girasoles eran un recordatorio constante de que, aunque su madre ya no estaba físicamente, su espíritu seguía presente en cada rincón de su vida. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en el jardín, encontró una vieja caja de madera enterrada cerca del árbol. Al abrirla, descubrió cartas que Isabel había escrito a lo largo de los años, pero nunca le había enviado. Cada carta era un testimonio del amor inquebrantable que ella sentía por él, incluso durante los años en que estuvieron separados. En una de las cartas, Isabel escribió: «No importa cuán lejos estés, siempre serás mi hijo amado. Mi corazón siempre estará contigo». Mateo leyó esas palabras con lágrimas en los ojos, sintiendo como si Isabel le hablara desde el pasado. Esa caja se convirtió en uno de sus tesoros más preciados, y cada vez que se sentía perdido o abrumado por la vida, releía las cartas para recordar el amor que lo había moldeado. Con el descubrimiento de las cartas, Mateo comenzó a reflexionar sobre el impacto que su madre había tenido en su vida y en la de quienes lo rodeaban. Decidió escribir un libro sobre Isabel, una especie de homenaje que capturara su esencia y las lecciones que le había enseñado. Cada noche, bajo la luz de una lámpara antigua, Mateo se sentaba en la mesa de madera y escribía con dedicación. Las palabras fluían como si Isabel misma estuviera guiando su mano. Relatos de su infancia, los sacrificios que ella hizo para mantenerlo feliz y las pequeñas tradiciones que compartían. El proceso no solo fue terapéutico para Mateo, sino también una forma de compartir con el mundo la historia de una mujer cuya fortaleza y amor incondicional habían dejado una huella imborrable. Cuando el libro estuvo terminado, Mateo organizó un evento en el pueblo para presentarlo. Los vecinos se reunieron bajo el viejo árbol del patio, donde Isabel había pasado tantos momentos importantes. Mateo leyó algunos fragmentos del libro, y mientras lo hacía, las personas escuchaban con atención, emocionadas por las historias que resonaban con sus propias experiencias. Al final de la lectura, muchos se acercaron para agradecerle por compartir algo tan personal y significativo. Algunos incluso confesaron que las palabras de Isabel
les habían inspirado a reconectar con sus propias familias y a valorar los momentos simples pero profundos de la vida. Para Mateo, ese día fue un cierre emocional. No solo había honrado a su madre, sino que también había encontrado una manera de perpetuar su legado en los corazones de quienes la conocieron. El éxito del libro trajo consigo un cambio inesperado en la vida de Mateo. Personas de otros pueblos comenzaron a visitar la casa, atraídas por la historia de Isabel y el mensaje universal de amor y redención que transmitía. Algunos llegaban con lágrimas en los ojos, compartiendo sus propias historias de pérdida y reconciliación, mientras otros simplemente querían sentir la energía especial que parecía emanar de aquel lugar. Mateo los recibía con los brazos abiertos, ofreciendo café recién hecho y escuchando atentamente cada relato. Aunque al principio se sentía abrumado por tanta atención, pronto entendió que esto era parte del legado de su madre. Isabel no solo había transformado su vida, sino que ahora estaba tocando los corazones de muchas otras personas a través de él. Un día, mientras caminaba por el campo de girasoles que había crecido alrededor de la casa, Mateo se detuvo para contemplar el horizonte. El viento soplaba suavemente, haciendo que las flores se mecieran como olas doradas bajo el sol. En ese momento, sintió una paz profunda, como si Isabel estuviera allí con él, sonriendo desde algún lugar más allá del tiempo. Recordó sus palabras: el corazón nunca olvida dónde pertenece. Mateo entendió que su viaje no solo había sido uno de arrepentimiento y redención, sino también de descubrimiento personal. Había aprendido a valorar lo esencial, a encontrar belleza en lo simple y a compartir ese amor con los demás. Y aunque todavía extrañaba a su madre todos los días, sabía que ella vivía en cada acto de bondad y en cada recuerdo que mantenía vivo. Con el tiempo, Mateo decidió abrir las puertas de la casa como un espacio comunitario. La llamó la Casa de Isabel, en honor a su madre, y la convirtió en un lugar donde las personas podían reunirse para compartir historias, aprender sobre el valor del perdón y encontrar consuelo en momentos difíciles. Organizó talleres de escritura para que otros pudieran plasmar sus propias vivencias, tal como él lo había hecho en su libro. También creó un pequeño rincón dedicado a Isabel, con sus fotografías, sus cartas y algunos objetos que habían sido importantes para ella: su viejo pañuelo, una taza de café desgastada y el álbum de dibujos infantiles de Mateo. Ese rincón se convirtió en un lugar sagrado para quienes visitaban la casa, un recordatorio tangible del impacto que una vida llena de amor puede tener en los demás. La casa de Isabel pronto se convirtió en un símbolo de esperanza para la comunidad y más allá. Las personas llegaban desde lugares lejanos para participar en los eventos organizados por Mateo y para experimentar la calidez del hogar que había sido restaurado con tanto amor. En una ocasión, una mujer mayor se acercó a Mateo con lágrimas en los ojos y le dijo: «Tu madre me ha enseñado a perdonar a mi hijo, aunque ya no esté aquí conmigo. Gracias por compartir su historia». Esas palabras resonaron profundamente en Mateo, reafirmando que su decisión de abrir la casa había sido la correcta. Cada día que pasaba, sentía que estaba cumpliendo la última promesa que le hizo a Isabel: vivir con gratitud y amor, compartiendo esas enseñanzas con el mundo. Una tarde, mientras Mateo organizaba los girasoles en el jardín, un grupo de niños se acercó corriendo, riendo y jugando alrededor del viejo árbol. Uno de ellos, una niña pequeña con trenzas y ojos curiosos, le preguntó: ¿quién era doña Isabel? Mateo se agachó para estar a su altura y, con una sonrisa cálida, comenzó a contarles sobre su madre. Les habló de su fortaleza, su bondad y cómo siempre encontraba una manera de hacer que los demás se sintieran amados. Los niños escuchaban con atención, fascinados por las historias que Mateo compartía. Y al final de la conversación, la niña dijo: «Quiero ser como ella cuando sea grande». Ese momento llenó el corazón de Mateo de alegría y orgullo. Sabía que el legado de Isabel estaba vivo en las nuevas generaciones. Los días en la casa de Isabel estaban llenos de vida y propósito. Mateo comenzó a escribir un segundo libro, esta vez centrado en las historias que las personas compartían durante sus visitas. Cada relato era único, pero todos tenían algo en común: la búsqueda de conexión, amor y redención. Mientras escribía,
Mateo sentía que cada palabra era una extensión del espíritu de su madre, como si ella estuviera guiándolo desde algún lugar más allá. El proceso fue lento pero gratificante, y cada capítulo se convirtió en un testimonio del impacto que Isabel había tenido, no solo en él, sino en todos los que habían cruzado su camino. Para Mateo, ese libro no era solo una obra literaria, era una celebración de la vida y el amor que su madre había sembrado en el mundo. El segundo libro de Mateo, titulado Las raíces del amor, se convirtió en un éxito inesperado. Las personas que habían visitado la casa de Isabel se emocionaron al ver sus historias reflejadas en las páginas, y el libro comenzó a viajar más allá de los límites del pueblo. Mateo recibió cartas de lectores de diferentes partes del país, agradeciéndole por compartir un mensaje tan poderoso sobre el amor y el perdón. Una de las cartas, escrita por un joven que había perdido a su madre, decía: «Gracias por recordarme que el amor nunca desaparece, incluso cuando la persona que lo dio ya no está aquí». Mateo guardó esa carta junto a las de Isabel, sintiendo que su trabajo estaba cumpliendo un propósito mayor. Con el tiempo, Mateo decidió expandir el impacto de la casa de Isabel. Organizó una campaña para restaurar otras casas en el pueblo que, como la suya, habían sido testigos del paso del tiempo y la historia. Invitó a los vecinos a participar en los proyectos, creando un ambiente de colaboración y comunidad. Bajo el viejo árbol del patio, se llevaban a cabo reuniones donde las personas compartían ideas y se apoyaban mutuamente. Mateo veía en esos encuentros la esencia de lo que su madre siempre había querido. Un mundo donde las personas se cuidaran unas a otras y encontraran fuerza en los lazos que las conectaban. Cada casa restaurada era un símbolo de esperanza y renovación, y cada sonrisa que veía en los rostros de sus vecinos le recordaba que Isabel seguía viva en cada acto de bondad. Un día, mientras Mateo revisaba las cartas de agradecimiento que había recibido, encontró una que lo dejó particularmente conmovido. Era de una mujer mayor que había perdido contacto con su hija hacía más de 20 años. En la carta, ella relataba cómo la historia de Isabel y Mateo le había dado el valor para escribirle a su hija después de tanto tiempo. «No sé si me responderá», decía la carta, «pero gracias a usted he encontrado la esperanza que creía perdida». Mateo sintió un nudo en la garganta mientras leía esas palabras. Se dio cuenta de que su madre no solo había transformado su vida, sino que también había sembrado semillas de reconciliación en personas que jamás habían conocido a Isabel personalmente. Era como si el amor de su madre se extendiera más allá del tiempo y el espacio. Inspirado por esa carta, Mateo decidió organizar un evento especial en la casa de Isabel. Lo llamó el Día del Perdón. Un encuentro donde las personas podían compartir sus historias, expresar sus sentimientos y buscar reconciliación con aquellos a quienes amaban. El día del evento, el patio estaba lleno de familias, amigos y vecinos. Bajo las ramas del viejo árbol, se escucharon risas, llantos y palabras sinceras que unían corazones. Mateo se sintió abrumado por la energía del momento. Era como si Isabel estuviera allí, sonriendo entre los girasoles. Al final del día, muchas personas se acercaron a agradecerle por crear un espacio donde podían sanar. Para Mateo, ese fue uno de los días más significativos de su vida. Un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden encontrar consuelo en el amor y el perdón. Con el éxito de El Día del Perdón, Mateo comenzó a recibir invitaciones para hablar en otras comunidades sobre la historia de Isabel y el impacto que había tenido en su vida. Aunque al principio dudó, temeroso de no estar a la altura, finalmente aceptó. En cada lugar que visitaba, llevaba consigo una pequeña caja con objetos que simbolizaban a su madre, el pañuelo que ella siempre llevaba, una fotografía de los girasoles en su jardín y una copia de las cartas que había encontrado bajo el viejo árbol. Durante sus charlas, Mateo compartía no solo su historia, sino también las lecciones universales que Isabel le había enseñado: la importancia del amor incondicional, el poder del perdón y la necesidad de valorar cada momento con las personas que amamos. Las audiencias lo escuchaban con atención y muchas veces, al final de sus discursos, se acercaban para compartir sus propias historias de reconciliación. Una noche, después de regresar de una de esas charlas,
Mateo se sentó bajo el árbol del patio con una taza de café caliente entre las manos. Miró hacia el cielo estrellado y sintió una paz que no había sentido en años. Pensó en todo lo que había cambiado desde aquel día en que decidió regresar a la casa de Isabel. Lo que comenzó como un intento de redimir su propio pasado se había convertido en algo mucho más grande, un movimiento que tocaba vidas y unía corazones. En ese momento, Mateo entendió plenamente el legado de su madre. Isabel no solo le había enseñado a amar y perdonar, le había mostrado cómo transformar el dolor en esperanza y cómo convertir los recuerdos en actos de amor eterno. Con una sonrisa tranquila, Mateo susurró al viento: «Gracias, mamá». Y aunque no hubo respuesta, él supo que Isabel lo escuchaba. Con el paso del tiempo, la casa de Isabel se convirtió en un lugar emblemático, no solo para el pueblo, sino para muchas personas que buscaban un espacio de sanación y conexión. Mateo, aunque seguía siendo el cuidador de ese legado, comenzó a delegar responsabilidades a otros miembros de la comunidad que compartían su visión. Así, el espíritu de Isabel continuaba creciendo a través de los actos colectivos de bondad y solidaridad. Un día, mientras organizaba los libros en una pequeña biblioteca que había creado en la casa, Mateo encontró un cuaderno viejo que no recordaba haber visto antes. Al abrirlo, descubrió que era un diario de Isabel. En sus páginas, ella había escrito sobre sus pensamientos más íntimos, sus esperanzas para Mateo y su fe inquebrantable en que él encontraría su camino. Leer esas palabras fue como escuchar la voz de Isabel una vez más. En una entrada particularmente conmovedora, ella había escrito: «Aunque mi cuerpo envejezca y mis fuerzas se debiliten, mi amor por ti será eterno. Nunca olvides que siempre estaré contigo, en cada paso que des». Mateo cerró el diario con cuidado, sintiendo una mezcla de tristeza y gratitud. Ese descubrimiento lo motivó a seguir adelante con más fuerza que nunca. Decidió compartir fragmentos del diario durante las reuniones en la casa de Isabel, permitiendo que las palabras de su madre tocaran los corazones de quienes las escuchaban. Cada vez que leía una entrada, sentía que Isabel estaba allí, guiándolo como siempre lo había hecho, recordándole que el amor verdadero nunca desaparece. Un año después de encontrar el diario, Mateo decidió organizar un evento especial para conmemorar la vida de Isabel y todo lo que ella había inspirado. Invitó a las personas que habían sido tocadas por su historia a compartir cómo el legado de Isabel había cambiado sus vidas. El día del evento, la casa de Isabel estaba llena de familias, amigos y visitantes de lugares lejanos. Bajo el viejo árbol del patio se colocó una mesa con los objetos más significativos de Isabel: su pañuelo, las cartas, el diario y una fotografía de ella con Mateo cuando él era niño. Cada persona que se acercaba a la mesa lo hacía con respeto y emoción, como si estuvieran visitando un santuario del amor y la esperanza. Durante el evento, Mateo tomó la palabra para agradecer a todos por estar allí y por mantener vivo el espíritu de su madre. Compartió anécdotas sobre Isabel, algunas llenas de humor y otras cargadas de emoción, haciendo que las risas y las lágrimas se mezclaran entre los presentes. Al final de su discurso, Mateo plantó un nuevo girasol junto al árbol, diciendo: «Este girasol es para mi madre, pero también para todos ustedes, que siempre nos recuerde que incluso en los momentos más oscuros hay luz si sabemos dónde buscarla». El gesto fue recibido con aplausos y abrazos colectivos. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre el patio, Mateo sintió que Isabel estaba más presente que nunca, no solo en su corazón, sino en cada persona que había llegado a conocerla a través de su historia. Con el evento aún fresco en su memoria, Mateo decidió dar un paso más para expandir el legado de Isabel. Con la ayuda de la comunidad, comenzó a organizar talleres itinerantes en otros pueblos, llevando consigo las enseñanzas de su madre. En cada lugar que visitaba, plantaba un girasol como símbolo de esperanza y renovación. Los talleres no solo se centraban en el perdón y la reconciliación, sino también en la importancia de construir conexiones significativas con los demás. Mateo encontraba una profunda satisfacción al ver cómo las personas se abrían durante las sesiones, compartiendo sus historias más íntimas y sanando heridas que habían cargado durante años.
Cada girasol plantado era como una semilla de amor que continuaba creciendo mucho después de que Mateo se marchara. Un día, mientras regresaba de uno de esos talleres, Mateo recibió una carta que lo dejó sin palabras. Era de la hija de la mujer mayor que había escrito años atrás sobre intentar reconciliarse con su hija. La carta decía: «Gracias por darle a mi madre el valor para escribirme. Nos reencontramos antes de que ella falleciera, y aunque el tiempo fue breve, fue suficiente para sanar lo que creíamos irreparable. Su historia nos dio la oportunidad de volver a ser madre e hija». Mateo leyó esas palabras con lágrimas en los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza por la pérdida de la mujer y gratitud por haber sido parte de su reconciliación. Guardó la carta junto a las demás, sabiendo que cada historia como esa era un testimonio del poder transformador del amor y el perdón. A medida que los años pasaban, Mateo comenzó a reflexionar sobre el impacto que la casa de Isabel había tenido en tantas vidas. Aunque había dedicado gran parte de su tiempo a mantener vivo el legado de su madre, también se dio cuenta de que era momento de mirar hacia adelante y construir algo nuevo. Decidió escribir un tercer libro, esta vez centrado en las historias de las personas que habían encontrado sanación y esperanza gracias a las enseñanzas de Isabel. El proceso fue diferente a los anteriores. Cada capítulo estaba lleno de voces diversas, cada una con su propia perspectiva sobre el amor, el perdón y la conexión humana. Mateo sentía que, en cierto modo, estaba cerrando un ciclo, dejando un testimonio duradero del impacto que su madre había tenido en el mundo. Cuando el libro estuvo terminado, Mateo organizó una última reunión en la casa de Isabel, antes de entregarla oficialmente a la comunidad para que continuara su propósito. Durante la reunión, Mateo compartió fragmentos del nuevo libro y les dijo a los presentes: «Este lugar siempre será especial para mí, pero ahora pertenece a todos ustedes. Mi madre me enseñó que el amor no tiene límites ni dueños. Es algo que compartimos y multiplicamos». Al final del día, Mateo plantó un último girasol junto al árbol, como un símbolo de despedida y continuidad. Aunque dejar la casa fue un momento emotivo para él, también fue liberador. Sabía que el legado de Isabel estaba en buenas manos y que su historia seguiría inspirando a generaciones futuras. En los años que siguieron, Mateo encontró un nuevo propósito en su vida. Decidió viajar por el país, llevando consigo las historias de Isabel y las lecciones que ella le había enseñado. En cada pueblo que visitaba, compartía no solo sus palabras, sino también la energía de la casa de Isabel, que ahora vivía en cada persona que había sido tocada por su mensaje. Aunque extrañaba el hogar que había dejado atrás, Mateo sentía que estaba exactamente donde debía estar. Cada vez que veía a alguien sonreír al escuchar una de sus historias o reconciliarse con un ser querido, después de una charla, sabía que el amor de Isabel seguía vivo en cada rincón del mundo. Un día, mientras caminaba por un campo lleno de girasoles en uno de sus viajes, Mateo se detuvo para contemplar el paisaje. El sol brillaba intensamente, y el viento hacía bailar las flores como si estuvieran celebrando la vida misma. En ese momento, Mateo cerró los ojos y sintió una profunda conexión con su madre. Aunque ella ya no estaba físicamente a su lado, sabía que su amor lo acompañaría siempre. Con una sonrisa tranquila, Mateo continuó su camino, llevando consigo la certeza de que el legado de Isabel no solo había transformado su vida, sino también la de muchas otras personas. Y así, con cada paso que daba, Mateo seguía sembrando girasoles en los corazones de quienes lo escuchaban, asegurándose de que la luz y el amor de Isabel nunca se apagaran. En su último viaje, Mateo llegó a un pequeño pueblo donde fue recibido por una comunidad cálida y curiosa. Durante su charla, compartió una de las historias más profundas de Isabel, aquella en la que ella le enseñó que incluso los momentos más difíciles podían convertirse en oportunidades para crecer y amar más profundamente. Al final del evento, una joven se acercó a él con un girasol en la mano y le dijo: «Gracias por traer la luz de tu madre hasta aquí. Este girasol es para ti, como símbolo de todo lo que has compartido». Mateo aceptó el regalo con una sonrisa emocionada, sintiendo que el ciclo de amor y esperanza que Isabel había iniciado seguía expandiéndose. Esa noche, mientras descansaba bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo escribió en su diario: «El amor de mi madre no solo cambió mi vida, sino que se convirtió en una luz para muchos.
Hoy entiendo que su legado no está en un lugar físico, sino en cada corazón que ha sido tocado por su historia. Con esa reflexión, Mateo cerró el diario y miró hacia el horizonte. Sabía que aún quedaban muchos caminos por recorrer y muchas historias por compartir. Y aunque su viaje nunca tendría un final definitivo, estaba seguro de que cada paso que daba era un homenaje al amor eterno de Isabel. En ese momento, sintió una paz profunda, sabiendo que su madre estaría orgullosa de todo lo que habían logrado juntos.